Paradigmas es presentado por Serprefa, una mano amiga en esos momentos difíciles. Pero muy buen día, tengan todas y todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas. Ya estamos completamente listos, activos para llevarles a ustedes 30 minutos de un tema muy interesante, una frase que constantemente se suele escuchar, pero que probablemente no tengamos en cuenta el significado o tal vez las causas y consecuencias que se van generando partiendo de esa expresión. ¿Cuál es o cuál va a ser la temática a ser desarrollada en esta mañana? Más adelante Brixir les mencionará la misma, mientras les invitamos a ser parte de nuestra comunidad virtual, comenzando con nuestro canal en YouTube, Rompiendo Paradigmas TV. Recuerde que es muy importante activar la campanita de notificaciones y suscribirse para que en el momento que el equipo de producción cuelgue cada programa usted esté notificado y por supuesto va a disfrutar de los mismos. Y recuerda que también tiene a su disposición nuestra cuenta de correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com y por supuesto seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram con el mismo nombre, @rompiendoparadigmastv. Justamente la temática de hoy se basa en ese impacto que puede tener la trascendencia a medida que nos vamos formando, que nos vamos preparando y que por supuesto tiene que tener un proceso. La temática que vamos a desarrollar hoy nos va a ayudar a romper ese paradigma, la profesora Susan Cellier, porque vamos a hablar de lo que es la mala base, lo que se conoce socialmente como una mala base. ¿Qué es? ¿A qué se lo podemos atribuir? Y si realmente eso existe. Bienvenida, Susan, bienvenida. Un placer Susan tenerte por aquí. Cualquier cosa menos mala base. No, pero para nada, eso no existe allí. De verdad, me encanta y sobre todo el tema me parece súper interesante, porque todo lo llamamos, no, es que el muchacho tiene mala base. Viene con mala base. Mala base. Como que primero que es culpa solamente de las instituciones Interesante. educativas. Y en realidad no es así. Nosotros tenemos que analizar varios aspectos. Pueden ser internos, puede ser que ese estudiante tiene alguna dificultad de aprendizaje y que no fue abordada. O emocional. Puede ser un dilema emocional, un problema que tiene y eso va a afectar. Esas son esas necesidades educativas que en un momento dado un niño tiene, por ejemplo, por un divorcio. Exacto, son necesidades temporales, ¿no? Porque son circunstanciales. Y entonces todo eso va a afectar ese proceso de aprendizaje y pensamos que solo es un tema de la escuela. Y en realidad no es así. Es un tema de todos los que formamos la comunidad escolar. Los maestros, por supuesto, pero los padres, la familia. Claro. Todos los que formamos esa comunidad debemos atender eso para que no llegue a tener esa mala base. Pero en ese sentido, y tomando tus palabras, ¿qué se pudiese hacer en sociedad? Porque es muy fácil señalar, es muy fácil decir que la persona, que el joven, que el niño tiene mala base, pero usted qué está aportando para que eso cambie, para que eso se modifique. Y digo esto con mucha responsabilidad porque de pronto un niño que es promovido al 5º grado, para hacerlo sencillo, y de pronto tiene deficiencias en el área del razonamiento lógico-matemático, si no se actúa en consecuencia, él va a seguir avanzando con esas debilidades. Entonces, ¿cómo hacemos que las malas bases o para que la mala base efectivamente deje de serlo y comencemos a fortalecer ese nivel cognitivo? En pantalla estamos viendo imágenes que hacen referencia de alguna manera en atención a esta mala base, esta falta de preparación, estos conocimientos tal vez un poco minimizados porque no se ha desarrollado incluso algunas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que coayuden a esa evolución. Entonces usted de alguna manera se convierte en un replicador de lo que diga el otro y eso trae como consecuencia, como vemos en pantalla, lo que significa el trauma, la ansiedad, la preocupación e incluso hasta la molestia cuando usted no avanza y cuando se siente utilizado por aquella persona que tal vez tenga un mejor nivel de conocimiento. ¿Cómo afrontarlo, Susan? Bueno, lo primero que debemos saber es que en el hogar es que comenzamos a motivar al estudiante para el estudio. Excelente. O sea, en la escuela nosotros simplemente damos información, pero en la casa dan la formación. Y si en la casa valoran el proceso de aprendizaje, el joven va a estar motivado para asistir, para cumplir, para hacer. Es reconocer que su trabajo en la escuela es importante. Y algo más importante todavía, tenemos que enseñarlo que existen límites y que existen metas. Son dos cosas que hoy noto que están difíciles de fijar en casa. Los límites porque la vida es así, en la vida siempre vamos a encontrar límites. Y las metas porque uno tiene que ir, o sea, tener una noción hacia dónde vas a ir. Un objetivo claro. Un objetivo que debes cumplir. Entonces,
valorar que el estudiante vaya todos los días al colegio, reconocerle el esfuerzo que está haciendo, aunque sea muy poco. No es importante que sea un estudiante de 20, pero que se esfuerce por hacerlo es bien importante. Yo creo que es importante también recalcar y hacerle ese inciso, ¿no?, a la audiencia, que un número no determina las capacidades que vaya a tener un estudiante. O sea, un estudiante no es un 20, un 19, un 18, hay muchos elementos, o un literal, en el caso, por supuesto, de primaria. O sea, eso no va a determinar lo que es la valía de esa personita que está, por supuesto, allí dando a reconocer esos objetivos que, por supuesto, va trabajando. Son metas, son elementos que él mismo va a ir alcanzando, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque es su propio interés. Lo que tiene que prevalecer es ese esfuerzo que, si bien requiere una calificación, una puntuación, nosotros tenemos que tomar en cuenta ese esfuerzo y esa motivación en trabajar. Por eso me parece sumamente interesante que cuando hablemos de lo que es la mala base, no solamente la vamos a atribuir a la información que él tiene que adquirir, son varios elementos que van a estar inmersos allí en ese punto de base que nos va a servir para seguir potenciando. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, Susan, y me gustaría al regreso hablar un poco acerca de la formación que se debe tener, no solamente a nivel académico, sino también en el área en la que se está desarrollando, porque los oficiantes son importantes para toda la sociedad, pero si efectivamente usted quiere salir de lo común y quiere ser ese albañil, ese ingeniero, ese maestro de obra, ese taxista que marque la diferencia, debe formarse, porque si no, entonces tiene mala base, porque desconoce o tal vez no tiene la información suficiente para que desde la instrucción usted opere en favor de lo que significa esa acción que está desarrollando. Por eso hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más para intentar hacerles cambiar esos paradigmas que de pronto pudiese tener. Ya venimos con más. Esto es Rompiendo Paradigmas por TRD. Estamos de vuelta con más de Rompiendo Paradigmas por la señal de TRB, hoy conversando con la profesora Susan Cellier sobre la mala base. Y fíjense que en el segmento anterior estábamos conversando un poquito sobre lo que va a implicar tener quizás la conciencia en lo que es la formación, esa información que usted va a necesitar para ciertamente ajustar lo que va a ser su atención al entorno en el oficio que usted desee, en la cátedra que usted desee continuar como objetivo claro. Pero ¿de qué manera entonces nosotros podemos hacer, Susan, que las personas comprendan que realmente minimizar quizás el impacto o desaparecer esa mala base va a depender de los intereses personales, va a depender de que usted realmente tome conciencia de cuáles son sus fallas, son sus deficiencias y, por supuesto, trabaje en mejorar ese punto, ese objetivo? Se autorreconozca. Y fíjense que es bien importante eso, o sea, reconocer tus fortalezas, porque en la medida que tú conozcas tus fortalezas y trabajes en ellas, las debilidades también las vas a ir mejorando. Por supuesto, vas a ir porque las adquiriendo identificas. competencias, porque ya sabes dónde tienes que trabajar. Entonces, muchas veces en las instituciones, por ejemplo en mi área, en las instituciones educativas, vemos solamente las debilidades y no nos damos cuenta de las fortalezas que tienen los estudiantes que podíamos explorar y que para él mismo es importante, porque también cuando un estudiante reconoce sus fortalezas, adquiere seguridad en sí mismo. Total. Y si tú estás seguro de lo que estás haciendo, por supuesto no te va a dar miedo y explorar en otras cosas, intentar otras cosas, buscar la manera de donde tenías la debilidad, trabajarla y lograr una fortaleza. Claro, buscar manera de minimizarlas para, por supuesto, potenciar. Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que el equipo de producción, que no tiene mala base, siempre está pendiente de hacer las cosas lo mejor posible. Salió a la calle para pulsar la opinión del público, para saber qué saben ellos o qué opinan en relación al tema y, por supuesto, en todo caso, dónde estaría esa deficiencia, y esto fue lo que se encontró. Ese es un temazo, como te comenté. Yo creo que hay que partir primero de casa, ¿okay? De la enseñanza en casa, inculcar valores, y segundo también viene de la escuela. ¿Okay? Las personas que están formando hoy en día a nuestros hijos, lamentablemente no están bien capacitadas, no digo todos, ¿okay? Pero sí hay un alto porcentaje que no están lo suficientemente capacitados o no están bien pagados. Entonces, por eso no realizan su labor con la vocación o con el amor que deben hacerlo, con la dedicación que deben hacerlo. Aparte de
considero yo que los métodos de enseñanza tienen que cambiar. Vivimos otros tiempos, los niños nacen, como dicen por ahí, con un chip diferente. Hay que ir modernizándonos para no quedarnos con las técnicas arcaicas que venimos trayendo, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Se pudiera abrir las escuelas técnicas otra vez, darle el máximo impulso, y por ahí podemos mejorar la educación juvenil. Porque quizás hay fallas en los programas. Los programas tienen que ser más fuertes. Tenemos que obtener estudiantes de mejor calidad, y para eso los programas tienen que ser mucho más fuertes de lo que son ahorita. La verdad que, mire, mala base será que mala conducta, digo yo, ¿no? Que un muchacho que no capta las órdenes del maestro y algo, bueno, me suena más o menos que sea algo por ahí. Bueno, mal educado, o sea que no tiene valores del hogar. ¿A nivel académico no tiene mala base? Bueno, si no tiene mala base no tiene buen futuro. Puede ser tener mala base. Por lo menos en el área de odontología, tener mala base sería principios éticos profesionales que no son buenos, porque por lo menos el paciente confía en uno de que tienen los instrumentos estériles. Entonces, si yo tengo mala base ética, lo voy a atender y va a causar una contaminación cruzada. Interesante. Bueno, es interesante porque ciertamente si nosotros comprendemos que, por supuesto, en la familia, por supuesto, en la institución educativa, en el nivel que sea donde usted se esté preparando, va a ofrecer una información, pero por supuesto va a depender de usted potenciar la calidad de eso que usted está adquiriendo, y si usted tiene esos objetivos claros, tiene que saber que, por supuesto, tiene que ampliar, porque usted quiere ser distinto, porque usted asume que por esas posibilidades en cuanto a desventajas, tenemos que corregirlas para que mi base me permita potenciar y me lleve hacia esa meta teniendo los objetivos claros. ¿La mala base depende de la persona o de la institución educativa o de la institución que está formando? Mira, que yo creo que todos forman parte de esa mala base. Es integral, O sea, es integral. Y también es importante entender que hay personas que tú ves que han tenido como que las dificultades mayores y sin embargo salen adelante. Exacto. Entonces, ahí depende muchísimo de la persona. Hay personas que no han estudiado en el mejor colegio, no han tenido las mejores herramientas, ni Pero siquiera investigan, pero buscan, quieren hacerlo. Entonces yo pienso que ¿qué es lo importante? Reconocer fortaleza, Estoy de acuerdo. estar motivado para hacerlo, porque eso es lo que te va a permitir que aunque no tengas todo lo que necesitas, lo logres. Así es, Es porque que incluso- el conocimiento va a ser importante. Por Tal vez la supuesto, a nota eso iba. tenga un espacio de importancia, pero es que el significado en esencia va a ser lo que tú desarrollas desde tu habilidad, desde tu destreza, porque yo creo que ahí es parte clave de lo que significa estos procesos. Es que son muchos elementos como a analizar, porque tener unas máximas calificaciones tampoco implica que tengas realmente una base suficiente para avanzar y considerar lo que nosotros podemos decir como que, ay, es exitoso. No, no necesariamente. De repente su aprendizaje es memorístico, a lo mejor no hay capacidad analítica. O sea, hay muchos elementos que tomar en cuenta en lo que realmente vamos a analizar como una mala base o no. Sin embargo, bueno, vamos a seguir analizando lo que este término socialmente implica, pero lo vamos a seguir discutiendo en el siguiente segmento, porque vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con más de la mala base con la licenciada. No, con la mala Susan base no, con rompiendo paradigmas. Ya venimos. Rompiendo paradigmas. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas por la señal de TRB, ya en nuestro tercer y último segmento, para seguir conversando con la profesora Susan Cellier acerca de lo que significa la mala base, una expresión que se le atribuye en términos social siempre a la escuela, como que si fuese la única institución responsable del aprendizaje, de la evolución de la persona, y de pronto no hemos tomado en cuenta que es una decisión personal. Si usted quiere triunfar en la vida, usted busca, usted se activa,
usted no culpa a nadie, usted simplemente va enfocado a esa meta, usted tiene la determinación suficiente para efectivamente ser la mejor versión de sí mismo y en todo caso atreverse a explorar esa capacidad que tiene dentro de las destrezas y habilidades y desarrollarla. En ese sentido, las aplicaciones o la aplicabilidad del conocimiento, Susan, en el área que se desee, pudiese de alguna manera destruir o ir minimizando el impacto de la mala base cuando usted el conocimiento lo aplica, lo hace productivo. Es que claro que sí, el aprender haciendo, el poder aplicar lo que yo estoy aprendiendo es básico, es muy importante y yo considero que desde el nivel preescolar hay que empezar a trabajar en eso. Me gusta. Porque ese aprendizaje sin sentido no es significativo. O sea, lo que yo me aprendo, memorizo, al día siguiente lo hago en una prueba, en la tarde ya no me acuerdo de nada. Claro, porque no me interesa. Porque no le veo el significado, no le veo la importancia. Ahí Entonces, está la mala base. Ahí es donde está la mala base. Estudiar para una prueba. Estudiar para presentar un trabajo. Pero se consigue con papá y mamá, la abuela y el tío. Felicitaciones, el abrazo, el premio, los elogios, porque obtuvo un 20, pero al día siguiente efectivamente el conocimiento no está porque fue momentáneo, fue mecánico. Entonces creemos que la buena base es el resultado del número y no lo que representa su presencia en la acción del día a día, ¿no? No, y que justamente entonces cuando tú logras identificar que todo lo que tengas para adquirir son oportunidades. Aproveché esta oportunidad de este aprendizaje aquí, en la calle, en la sociedad, en el colegio, en la familia, pero cuando tú realmente sales a enfrentar lo que es la vida, lo que es la realidad, comienzas a determinar, epa, me falta potenciar aquí, porque si yo quiero ir por este camino, por esta meta, por esta vía, necesito adquirir tales o cuales conocimientos y necesito yo, porque nadie me lo tiene que enseñar, soy yo que determiné que necesito tales herramientas, porque eso me va a ayudar a alcanzar la meta clara. Depende de mí que yo busque esa información para cubrir esa posible dificultad o deficiencia que yo detecté. En el campo de la educación, mala base, educación me doy a entender mejor del hogar. Valores, principios, el buen hablar, el buen expresarte, el tener acciones positivas. Esas bases nacen allí. La mala base está en hacer lo contrario. ¿Quién le enseña? Porque no es el maestro el responsable. Un niño no se enseña mentiroso o a mentir en la escuela. Nace, se hace en la casa, en el hogar. Entonces, la educación y la mala base. Miren, primero yo considero que tenemos que empezar a trabajar en el ser, en la persona, Muy bien. O sea, en los valores, en el respeto, es un valor que tenemos que comenzar a trabajar y eso lo hacemos en casa. En la escuela simplemente complementamos eso que traen de casa. El ser, la tolerancia, el amor por lo que haces, el valorar cada una de las cosas, el valorar a las personas, todo eso se hace en casa y eso hace que tú reconozcas lo que te está ofreciendo un maestro, lo que te está ofreciendo la persona que te recibe en la mañana. O sea, empiezas a reconocer todo eso y eso va a hacer que tú te esfuerces, que tú trates de ser el mejor, no importa lo que quieras hacer. O sea, desde que si quieres barrer la calle, pero que reconozcas que vas a ser el que mejor barre esa calle, es bien importante. Y el barrendero amable que le va a dar el saludo a todas las personas que se consiguen. Entonces, eso lo identificas tú como ser humano consciente que, epa, no estoy dando buenos días, o sea, posiblemente no me lo enseñaron en mi casa, pero ya hay un nivel de conciencia que tú te das cuenta que tienes que mejorar esas habilidades. Ahora sí, vamos también a dejarlo claro para que no se preste a confusiones. Bien, siempre va a ser importante que el niño, que la niña, que el adolescente, que el joven, incluso hasta el adulto y el adulto mayor, busque formarse, que busque relacionarse en un sistema que le permita precisamente obtener un conocimiento importante, académico, significativo, que luego se case con la práctica. Los estudios siempre van a ser una fortaleza, porque de pronto no lo vemos de manera inmediata, hay que considerar lo que va a venir luego, porque una persona que es bien formada, que conoce, que ha practicado, luego le pueden salir oportunidades de trabajo, y esa oportunidad la va a obtener aquel que efectivamente presenta los mejores resultados en razón a ese conocimiento. Por tanto, la escuela, la educación siempre va a ser una base importante para su desarrollo, desde luego casada con la base emocional que también tiene que ser revisada, porque una persona que de pronto tiene mucho conocimiento pero que emocionalmente tiene deficiencias, ahí también hay un problema de base. Sí, es que debe haber congruencia entre esa parte emocional, esa parte de valores como hablamos y el conocimiento. Y eso
Ahí es donde debemos trabajar. La integralidad, por supuesto, que es lo que va a marcar esa diferencia en que usted pueda aplicar esos conocimientos al día a día, al entorno, a la sociedad, y allí, por supuesto, que quizás se va a medir esa diferencia en ese ser humano que usted, por supuesto, está edificando. Gracias, licenciada Susan Celia. Gracias. Siempre con una buena sonrisa, con una buena base, con una buena prestancia para estar con nosotros y ofrecernos sus conocimientos y de esa manera atrevernos desde esta ventana a ofrecerles a ustedes esa oportunidad de romper con esquemas de pensamiento posiblemente erráticos o tal vez fortalecerlos con lo que acá estamos conversando. Lo importante es que rompamos paradigmas. Gracias, gracias. Me Nosotros encanta. le vamos a pedir de inmediato al equipo de producción que nos coloque en pantalla la frase con la cual estaremos despidiendo esta emisión de Rompiendo Paradigmas, y la misma dice de la siguiente manera. La mañana de hoy tenemos una frase de León Tolstoy. Abro comillas. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cierro comillas. Porque la clave de ser una buena persona y tener una base sólida comienza dentro de usted, revisándose, autorrevisándose, siendo consciente de lo que representa, buscando sus fortalezas e incluso hasta reconociendo sus emociones. Porque cuando usted las detecta, usted comienza a transformar y a gestionar eso que tiene por dentro para ser esa mejor versión de sí mismo que tanto necesita el país, pero que necesita usted principalmente. Recuerde que no es una responsabilidad de los otros, es su única responsabilidad el hecho de alcanzar el éxito. Les dejamos con la buena programación que les ofrecemos acá en TRB y con el equipo periodístico número 1 del país en Enfoque. Mañana estaremos hablando acerca del personal clave, esas personas que están dentro de una organización y que ocupan un puesto, un cargo importante, cargo y personal clave. Mañana acá en Rompiendo Paradigmas por la señal de TRB a las 11:30. Cuídense mucho. Chao. Rompiendo Paradigmas es presentado por Serprefa, una mano amiga en esos momentos difíciles.